El lenguaje matemático está formado por un lenguaje en realidad natural. La verdad es que siempre nosotros no sabemos conectar lo que es la parte verbal con lo que son los símbolos, pero el lenguaje matemático nos ayuda precisamente a eso. Vamos a traducir un lenguaje natural a simbología, de manera que sea bastante más abreviado poder escribir en la parte matemática, pero a través de símbolos. Por lo tanto, un lenguaje matemático está compuesto de un lenguaje absolutamente natural, pero que tiene además agregadas variables y simbología que nos van a ayudar a hacer esta abreviatura. Algunas definiciones que vamos a tener en cuenta entonces para este lenguaje matemático es que es una proposición. Una proposición es una frase del lenguaje que es natural y al cual vamos nosotros a tratar de verificar si tiene una verdad o es falsa. Entonces, proposición será una frase en que no sabemos si es verdad o falsa, pero la vamos a comprobar. Por ejemplo, un lenguaje natural y una proposición dice hoy es martes. Esa es una proposición. Que sea verdad o que sea falsa va a depender de otras cosas, pero es una afirmación. Por lo tanto, una afirmación natural de un lenguaje natural se llama proposición. Otro ejemplo puede ser todos los números son positivos. Veremos dependiendo de las características si realmente estos números son positivos o no son positivos, si es verdad o si es falso lo que se está diciendo. Pero esa afirmación que se está haciendo se llama una proposición. Otro ejemplo, las rosas son rojas. También es una afirmación, al cual vamos a tratar de ver si ella es verdad o ella es falsa. ¿Qué cosa no sería una proposición? Alguna pregunta. ¿Cómo se siente usted? Por ejemplo, esa pregunta no sería una proposición. Una proposición es una afirmación. Otro concepto que nosotros escuchamos en lógica son los conectivos. ¿Qué es un conectivo? Conectivo es una simbología en el lenguaje verbal en que nos ayuda a conectar una expresión con otra. En este caso, los más conocidos son la palabra y, la palabra o, la palabra no, la palabra sí, la palabra sí y solo sí. Por ejemplo, si la proposición era hoy es martes, le podemos agregar este conectivo, dice hoy no es martes. Entonces le estamos cambiando la veracidad por una falsedad. Estamos cambiando su origen entonces de verdadero o falso. Podemos decir, si hoy es martes, entonces voy al cine. También podría ser un ejemplo, donde estoy haciendo ya estos conectores. Podría decir una proposición o la otra. Hoy llueve o sale el sol. Podría ser entonces dos proposiciones que se conectan a través de este conectivo. Y ese conectivo que hemos utilizado en este ejemplo es la palabra o. Entonces recordemos el i, el o, no, sí y solo sí se llaman conectivos. Otro ejemplo entonces de conectivo también podría ser cuando conectamos, tenemos llueve y voy a la universidad. Entonces tenemos un ejemplo donde tenemos dos proposiciones que las estamos uniendo, las estamos intersectando con el conectivo y. Si una es verdadera y la otra es verdadera, entonces la frase completa, estas dos combinaciones, llegarán a ser verdaderas. Pero ¿qué ocurrirá si una es verdadera y la otra es falsa y las estamos conectando con i? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo sabemos si esta proposición compuesta que tenemos acá pasa a ser verdad o no, dependiendo de cómo son cada una de las proposiciones simples que estamos conectando? También hemos escuchado hablar de lo que es un cuantificador. ¿Qué es un cuantificador? Esta es una palabra que se le agrega al inicio de una proposición, por lo tanto al inicio de una frase. Existen algunas comunes, que no son muchas, como han escuchado, por ejemplo, cuando dice existe un único. Existe un único número que cumple tal característica. Eso se llama un cuantificador. ¿Cuáles son los más comunes? El todo, existe un único, para todo. A ellos se les llama entonces los cuantificadores y van ubicados en la parte anterior, digamos al inicio, de una proposición.
Se define un predicado cuando nosotros a uno de los conceptos, a una palabra que está dentro de la proposición, la cambiamos por una letra llamada X, Y, Z, y que esta letra también tiene el nombre de llamarse variable. Entonces, si la cambiamos por una variable, una de estas palabras de la proposición pasa a ser un predicado. Cuando decimos un número 4 es un número par, pero si el número 4 lo cambiamos por una X, X es un número par, entonces pasa a ser un predicado. Lo que hace es que esta frase, colocada con el X, con la variable, generaliza para varios números que cumplen la misma condición que estaba cumpliendo el 4. Si el 4 era par, existen otros números también que son pares. Por lo tanto, lo generalizamos diciendo X es par. Y en esa X puede tomar el valor de varios valores que son iguales a 4, que cumplen la misma característica. El X puede valer 6, puede valer 8, etc. Por lo tanto, generaliza. Entonces, X es una variable y la frase que antes era una proposición ahora se llamará un predicado. Vemos acá entonces otros ejemplos de predicados. Por ejemplo, podemos decir X es positivo. Generaliza entonces a cualquier número que sea positivo. Podemos decir para todo Z, Z es positivo. O agregar el X es mayor que Y. Y en este caso, en este predicado, tenemos dos variables dentro de la misma frase, de la misma proposición, dos variables. X es mayor que Y. Aquí entonces tenemos otros ejemplos también que son de predicado. Cuando hablamos de verdad o de falsedad, nos estamos refiriendo a las proposiciones. Estas pueden ser proposiciones simples, una frase, o pueden ellas ser compuestas a través de estos conectivos. Puedo decir entonces una proposición unida con otra proposición a través del conectivo y, a través del conectivo o, y pasa a ser una proposición compuesta. O puede ser que tenga un cuantificador al inicio de la frase, pero tanto cualquiera de ellas, la simple, la compuesta, la que tenga conectivo, la que tenga alguna cuantificador, cualquiera de ellas puede ser verdadera o puede ser falsa. Por lo tanto, hablamos entonces de falsedad refiriéndonos a cómo es el resultado de estas proposiciones. En el caso de una proposición que es simple, es simple si la proposición, lo que dice su contenido es verdadero, ella será verdadera. Pero si tenemos una proposición que está compuesta, por ejemplo, voy al cine y voy a la universidad, la frase completa será verdadera o será falsa dependiendo de cómo son estas otras proposiciones simples y qué tipo de conector es el que tenga. Entonces vamos a tener que revisar cómo sería la forma de poder decir si una proposición completa es verdadera o es falsa, dependiendo de los componentes que ella tiene y si son verdaderos o falsos esos mismos componentes. Dependerá entonces del conector, dependerá de si es negación, si es una Y, si es una O, va a ir cambiando entonces el resultado y vamos a llegar a resultados finales. Queremos saber si toda la frase es verdadera o toda esta frase es falsa. Por lo tanto, hablaremos de las funciones. Las funciones nos van a ir diciendo cuándo una proposición es verdadera o cuándo una proposición es falsa. La función negación es una función que asigna una veracidad cuando la proposición es falsa o será falsa cuando la proposición es verdadera, lo que implica que el resultado lo cambia totalmente contrario a cómo es la proposición. Se llama negación entonces y tiene un símbolo, como ustedes lo están viendo. Vamos a generar una pequeña tabla, se llama la tabla de verdad, diciendo si A tiene un resultado, ¿cómo será cuando le aplico la función negación? La tabla nos muestra que si A es verdadero, al aplicar la función negación, el no A será falso. Si A es falso, por el contrario, si A es falso, al aplicar esta función negación, el no A entonces pasará a llamarse, pasará a ser en realidad verdadero. Esta pequeña tablita se llama tablas de verdad, donde nos va diciendo cómo la función cambia, hace cambiar a estas proposiciones cuando ella es aplicada. Por ejemplo, si A es Valparaíso está en Chile, el no A dirá Valparaíso no está en Chile. Por lo tanto, si A es verdadero, obviamente entonces
tenemos la conclusión de que el no A tendrá que ser falso, porque estamos aplicando la función negación. Revisaremos entonces otro tipo de funciones. Una segunda función que vamos a ver se llama disyunción. La simbología de aplicar esta función es una B, como una B corta. Disyunción es lo mismo que tener el conectivo o. Si tengo esta proposición o tengo esta otra, ¿cómo será el resultado final entonces? ¿Es verdad o es falso cuando estoy conectando estas a través de el o? La disyunción nos dice entonces cómo sería ese resultado final. Por lo tanto, vamos a asumir de que tenemos dos proposiciones que son independientes en este caso, la A y la B, que una puede ser falsa, la otra puede ser también falsa, o puede ser una verdadera, la otra falsa, combinada. ¿Qué pasa cuando yo las junto y aplico este conectivo que es el o? Si ocurre esto o ocurre esto otro, ¿cómo sería el resultado entonces de la tabla de verdad? Revisemos la tabla. Si A es verdadero, A estamos tomando en cuenta que es una frase común, digamos, de una proposición simple. Y B también es otra frase, diferente, pero es otra frase. Si A es verdadero y B es verdadero, entonces en la mezcla de estas a través de la disyunción, ella será verdadera. Por lo tanto, se dice, si A es verdadero o B es verdadero, entonces completo, esto es verdadero. ¿Cuándo pasa a ser falsa? Solamente es falsa cuando ambas son falsas. Por lo tanto, si una es verdadera y la otra es falsa, siempre va a ser el resultado final verdadero. La tabla nos está mostrando eso. Sigamos revisando entonces la segunda línea de esta tabla. Si A es verdadero y B es falso, el resultado será siempre verdadero. Pasamos a la otra. Si A es falso, pero B es verdadero, el resultado será también verdadero. Y finalmente, si ambas son falsas, nuestro resultado final de esta composición será falsa. Entonces, en resumen, ella es falsa, la disyunción es falsa, solo si ambas son falsas. Reemplazando nuestro A y nuestro B entonces con alguna frase, vamos a colocar A, él estudió francés en la universidad. Y B dirá, él vivió en Francia. Si las vamos a conectar, nuestra frase sería, él estudió francés en la universidad o él vivió en Francia. Si una de las dos es verdadera, toda la frase completa es verdadera. Si una de las dos, o sea, si ambas son falsas, entonces solamente en ese caso va a ser falsa. Por lo tanto, cuando uno estudie por separado, en el único caso en que la frase completa será falsa es cuando las dos ocurran que son falsas. Al contrario de la disyunción tenemos la conjunción, que como simbología es totalmente inverso a lo que era la disyunción. Es una B corta pero hacia abajo. La disyunción es el conectivo y, es decir, una de las proposiciones y la otra. Cuando las conecto, ellas tienen que ser verdaderas si las dos son verdaderas. Por lo tanto, nuestra tabla de verdad cambia. Si tengo la proposición A y B, en que cada una puede ser verdadera o falsa indistintamente, conectadas a través de esta y o de esta función llamada conjunción, el resultado final será verdadero siempre y cuando ambas sean verdaderas. En caso contrario, ellas dos, es decir, una verdadera y la otra falsa, resultado final será falsa. Revisemos la tabla. Si A es verdadero, una frase simple, verdadera, y a la vez B es verdadero, al unirlas por este conectivo será entonces el resultado verdadero. Si A es verdadero, pero B es falso, resultado final, falso. Si A es falso y B es verdadero, resultado final, falso. Si A es falso y B es falso, resultado final, falso. Por lo tanto, si cambiamos al A en algún ejemplo, por ejemplo, A está lloviendo y B, el sol brilla. ¿Cómo sería entonces si yo las conecto a través de I en esta frase compuesta? Quedaría diciendo, está lloviendo y el sol brilla. Por lo tanto, aquí estamos viendo de que deberían ser ambas verdaderas para que el resultado sea verdadero.
o está lloviendo o hay sol. Por lo tanto, una de las dos es contraria a la otra. En este caso, una será verdadera y la otra será falsa. Si las conecto a través de esta I, va a decir que se cumple el resultado final falso, porque no pueden estar ocurriendo ambas cosas. Solamente ocurrirá la verdad cuando las dos sean verdaderas. Otra función de verdad se llama condicional, que también hemos escuchado que se puede decir la implicancia. De una cosa implica a la otra. Condicional. La simbología es una flecha con un solo sentido, una flecha solo hacia la derecha. Entonces tenemos una proposición A, implica una proposición B. Cuando ella es verdad, cuando ella es falsa, revisemos entonces cada una de estas proposiciones en forma aislada. Es decir, tengo A que puede ser verdadera, tengo B que puede ser verdadera o puede ser falsa o combinada. ¿Cómo será entonces esta mezcla? En esta tabla de verdad, ella pasa a ser falsa solo cuando A es verdadera y B es falsa. Una proposición verdadera no puede implicar una proposición falsa. Por lo tanto, en ese caso es la única vez en que el resultado final será falso. Nuestra tabla nos dice, si A es verdadera y B es verdadera, entonces A implica B será verdadera. Si A es verdadera, pero B es falsa, la implicancia de A hacia B no puede ser verdadera. En este caso, entonces, ella es falsa. Y las otras dos, independiente que sean falsas, verdaderas, si A es falsa y B es verdadera, la implicancia es verdadera. Y por último, si A es falsa y B también es falsa, falso implica falso, por lo tanto, verdadero. Nuestro ejemplo vamos a colocar que A es hoy es lunes. Supongamos que es cierto, que hoy es lunes. Y B, otra proposición que dice mañana es sábado. Por lo tanto, A, si hoy día es lunes, será verdad. Y B, en este momento, tiene que ser falsa. Porque si hoy es lunes, mañana no puede ser sábado. Si las conectamos a través de esta implicancia, A implica B, estaríamos diciendo, si hoy es lunes, implica que mañana será sábado. Por lo tanto, A es verdadera, implica una que era falsa, el resultado final, falso. Entonces tenemos un ejemplo precisamente de la única en que ella como resultado final es falso. Y por último, la última de las funciones se llama bicondicional, una doble implicancia. Entonces una condición en ambos sentidos. Por lo tanto, la simbología es una flecha que tiene sentido hacia los dos lados, hacia la derecha y también a la izquierda. Puedo leer una condicional hacia la derecha y de la derecha hacia la izquierda volver a leer otra condicional. Esta será verdadera solo cuando ambas proposiciones que intervienen en esto, ambas tienen el mismo sentido de verdad. O las dos son verdaderas o las dos son falsas. Nuestra tabla nos muestra eso. A verdadero, B verdadero, doble implicancia, verdadero. Si A es verdadero y B es falso, la doble implicancia me dirá es falso. Porque recordemos el anterior, que si la primera era verdadera no podía implicar algo que era falso. Entonces, falsa. En el caso ahora de que A sea falso y B verdadero, la doble implicancia es falso. ¿Y por qué? Porque si la leo en sentido al revés, nuevamente parto de algo verdadero, implica algo falso. Entonces tiene que ser falso. Y finalmente, si A es falso y B también es falso, falso implica doblemente falso verdadero. Un ejemplo, colocando entonces un A y un B, asociándolo a alguna frase, vamos a decir que A, el número 24, es un número par. Y estamos claros que eso es verdad. La B hemos colocado que 24 es divisible por 2. También eso, así en forma independiente, pasa a ser verdadera. Por lo tanto, si colocamos A, doble implicancia, con B, nuestro resultado será final verdadero. Porque estamos diciendo que si 24 es un número par, implicará que es divisible por 2. Pero a la vez, si el 24 que es divisible por 2, implicará que él es un número par.
entonces tiene una función de verdad para ambos lados. Resultado final, verdadero. Las tablas de verdad que hemos visto anteriormente resumían entonces resultados finales cuando uno aplicaba una función. Pero si aplicamos varias funciones y hacemos una composición de ellas, necesitamos entonces que estas tablas nos ayuden a tener los resultados finales de esta composición. Así que, ¿cómo se genera una tabla de verdad ya con una mezcla de todas estas funciones que acabamos de ver? Vimos 5 funciones. Una era la negación, la disyunción, la conjunción, la condicional y la bicondicional. Mezclemos ahora entonces y aprendamos a trabajar construyendo estas tablas de verdad. Las tablas de verdad tendrán un resultado final, que va a ser nuestra última columna. Vamos a tomar varias proposiciones y las mezclamos con estas funciones. Pueden ser mezcladas con la I, con la O, con la conjunción, con la disyunción, etc. Y tenemos que tener un resultado final. Por lo tanto, la tabla tendrá un resultado final dependiendo de esta composición que tomamos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Si el resultado final, por decir la última columna de nuestra tabla, de nuestra generación de la tabla de verdad, tiene resultados mezclados entre verdaderos y falsos, entonces ella se dice que tiene una verdad indefinida o indeterminada. Por el contrario, si al construir esta tabla de verdad, que es una mezcla de funciones, la última columna o resultado final de ella será todas falsas, entonces vamos a decir que la tabla de verdad tiene un resultado de contradicción. Y si finalmente la última columna resulta que salen todas verdaderas, la vamos a llamar una tautología. Tautología, todas verdaderas. Contradicción, todas falsas. O indeterminada cuando salga una mezcla. Vamos a ver de a una y cada una con un ejemplo. La indeterminada dijimos entonces que sería el resultado final de una tabla de verdad cuando su última columna termina siendo verdaderas y falsas. Por lo tanto, no vamos a poder decir entonces si la proposición completa que hemos generado, ella es verdadera o falsa, porque tendrá resultados indistintamente contrarios. ¿Será verdadera si alguna de las proposiciones cumple verdadera o falsa? ¿O será falsa entonces como resultado final dependiendo de estos componentes? Entonces hay que estudiar cada uno de los componentes. Y para eso hemos tomado un ejemplo. Nuestro ejemplo tiene tres proposiciones, la A, la B y la C. Por lo tanto, ellas pueden ser 3 frases, que las vamos a mezclar o combinar con funciones. La A puede ser verdadera, la B también podría ser verdadera, pero supongamos que la C tiene que ser falsa. Entonces, podemos tener valores de verdad independientes distintos. O las 3 son verdaderas, o las 3 son falsas, o una es verdadera, las otras 2 falsas, etc. Entonces, nuestro resultado dirá, bueno, ¿cómo resulta completamente cuando hacemos una aplicación de funciones? Revisemos entonces todos los casos, porque la única posibilidad de saber si todo es verdadero o todo es falso o sale una mezcla, revisando caso a caso. En este caso vamos a tener 8 combinaciones, colocando verdadero, falso o verdadero a la A, la B y la C. Pueden ser verdadero, verdadero, verdadero. Puede ser verdadero, verdadero, falso. O puede ser falso, falso, verdadero, etc. Haciendo las combinaciones resultan ser 8. Por lo tanto, revisamos las 8. Nuestro ejemplo entonces tenemos la columna A, la B y la C. Y nos ponemos en todos los casos. La proposición que vamos a colocar, que es una compuesta, dice A y una segunda proposición que a la vez es compuesta y por eso está entre paréntesis. A y la segunda. Y la segunda es B o C. ¿Cómo resulta entonces si hacemos esta composición? Revisando caso a caso, vamos a generar una cuarta columna. Primero trabajan entonces haciendo el paréntesis. Uno generalmente en matemática trabaja el desarrollo de lo que tiene en forma interna un paréntesis. Así que vamos a trabajar con el paréntesis. El paréntesis toma las columnas B y también la columna C. Hasta ahora no va a tomar la columna A.
Solamente con la B y la C estudiamos todos los casos cuando le aplicamos la proposición O. ¿Qué pasaba cuando ella era O? Era falsa solo si ambas eran falsas. Porque ocurre esto o ocurre esto otro. O ocurre B o ocurre C. ¿Cuándo le colocábamos falsa a esa composición? Solo cuando ambas eran falsas. Nuestra cuarta columna indica eso. Por ejemplo, veamos la columna B y C, analicemos. Si B es verdadera y C es verdadera, entonces B o C será verdadera. Si B es verdadera y C es falsa, estoy en la segunda fila, entonces la proposición B o C es verdadera. Y así sucesivamente trabajamos colocando todas las posibilidades de B y de C y generamos nuestra cuarta columna. Y para el resultado final de la tabla, tomamos la columna A y hacemos la composición con esta cuarta. Por lo tanto, será revisar dos columnas, la primera y la cuarta. Nos olvidamos de las otras. ¿Qué composición hacemos con la primera y con la cuarta? Agregamos entonces la I. ¿Cuándo la I decía que era verdadera? Solo si las dos eran verdaderas. Algo y algo, verdadero y verdadero, entonces verdadero. Y así se generó la última columna, con la primera y con la cuarta a través de la I. En esas dos se revisaron una a una, resultado final, terminó que nuestra tabla de verdad tenía verdaderos y falsos. Por lo tanto, hemos llegado a una verdad indefinida. No fue ni falsa ni fue verdadera totalmente. Entonces decimos que tiene una verdad indefinida, que dependerá de la combinación que tomamos. Por el contrario, una contradicción. La contradicción será entonces cuando nuestra tabla final, resultado final de las columnas que se están trabajando, termina siendo todas falsas. Como el ejemplo anterior fue muy largo, ahora hemos colocado algo un poco más breve. Estamos tomando el ejemplo de una columna, la proposición A y también la no A. Esas dos, la A y la no A. Y las vamos a mezclar a través de la I. Entonces nuestro resultado final será qué pasa cuando tomo A, cuando tomo no A y las mezclo con esta I. ¿Qué ocurre con este resultado de la tabla? ¿Cómo será entonces lo final? Si A es verdadero, el no A tiene que ser falso. Y por lo tanto, si mezclo algo verdadero y algo falso, resultado final, falso. En el segundo caso, si A es falso, el no A tiene que ser verdadero. Y las voy a mezclar a través de la I. Si tengo una falsa y algo verdadero, resultado final, falso. A pesar de que el ejemplo es breve, entonces el resultado nuestro de esta tabla puede ser una cosa mucho más grande, más completa, pero lo que nos interesa saber es si el resultado final de toda esta composición terminó siendo completamente falso, por lo tanto decimos que existe una contradicción. Y finalmente la tautología. Ya habíamos mencionado que la tautología era cuando nuestra tabla de verdad de toda la composición que nosotros queremos hacer termina siendo completamente verdadera. Un ejemplo breve, nuevamente vamos a tomar la A y la no A, nuestras dos columnas que van a participar entonces en esta composición, y las vamos a componer a través de la O. A, O, no A. Nuestro resultado final, como lo estamos revisando aquí, resultan ser siempre verdaderas. Independiente de cómo son ellas, resulta ser siempre verdadera. Por lo tanto, decimos que ella es una tautología. Revisaremos un ejemplo entonces donde vamos a construir una tabla de verdad para una composición que no sabemos nuestro resultado, podría ser una tautología, podría ser una contradicción o podría tener algo indefinido, donde nos salen verdaderos y falsos. Nuestro ejemplo dice P implica Q dentro de un paréntesis, porque después todo eso estará compuesto con IP. Y finalmente todo eso implica Q. Tenemos entonces claro que está compuesto por varias de estas proposiciones y por lo tanto nuestra tabla de verdad tendrá que darnos una última columna resultado final de toda esta composición.
¿Cómo lo hacemos? Tenemos una P y tenemos una Q. Por lo tanto, todas las posibilidades entre verdaderas y falsas son en total 4. O las dos son verdaderas, o las dos son falsas, o una es verdadera y la otra es falsa. 4 combinaciones donde hay que revisarlas todas. Las dos primeras columnas de la construcción de la tabla siempre tienen que estar donde colocan todas las posibilidades que pueden combinarse esta P y la Q. P y Q, columna 1, columna 2. Verdadera, 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 falsa, falsa, verdadera y falsa, falsa. ¿Cómo se trabaja en la construcción? Partiendo por los paréntesis. Por lo tanto, vamos a hacer una tercera columna y a partir de aquí en adelante ya estamos construyendo nuestra tabla. La columna será P implica Q o el desarrollo del primer paréntesis. Si tengo P con una función de verdad donde dice verdadero o falso y tengo Q, cuando ello se aplica la implicancia, implica tendrá su resultado. Si P es verdadero y Q es verdadero, implica entonces verdadero. Si P es verdadero y Q es falsa, implicaba falsa. Si P es falso y Q es verdadero, implicaba verdadero. Y finalmente, si P es falso y Q es falso, implicaba también verdadero. Entonces ya se generó nuestra tercera columna donde desarrollamos el paréntesis. ¿Qué viene a continuación? Esta tercera columna conectada entonces con IP. Es decir, tomo la tercera y la conecto con la primera a través de nuestro conectivo el I. Y se genera la cuarta columna. Los resultados ustedes van viendo cómo aparece. Si la columna tercera es verdadera y la primera es verdadera, al conectarlas con la I era verdadera. Y en todo otro caso es falsa. Porque si una es verdadera y la otra es falsa, resultado falso. Por lo tanto, nuestra cuarta columna tiene solo un verdadero, cuando ambas eran verdaderas. Y finalmente, esta cuarta columna tendrá una implicancia con la Q. Y así hemos desarrollado el ejercicio completo. Por lo tanto, tomamos nuestra cuarta columna y la conectamos a través del implica o también de la condicional, como la habíamos mencionado, con la segunda columna. Resultado final, nos salieron todas verdaderas. Por lo tanto, podemos concluir que tenemos una tautología. De esa misma forma, entonces, ustedes pueden construir otras tablas, siempre colocando que todas las posibilidades de combinaciones de P, de Q o de A o de B, como las quieran llamar, pero tienen que tomar en cuenta todas las combinaciones y hacerlas completas. Los invito entonces a hacer ejercicio.